capítulo 27 del libro de Mateo, en la versión Reina Valera 1960. Como vemos, ya estamos por culminar la lectura de este precioso libro. Bueno, capítulo 27. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Mas Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién querréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador, les dijo: ¿a cuál de los dos querréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él,
le escarnecían diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus propios vestidos y le llevaron para crucificarlo. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentado le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: «Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz». De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar, y si el Rey de Israel desciende ahora de la cruz y creemos en él, confió en Dios, líbrele, ahora sí le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios». Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: «Elí, Elí, lama sabactani». Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: «A Elías llama este». Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: «Deja que veamos si viene Elías a librarle». Mas Jesús, habiendo otra vez clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: «Señor, ¿nos acordamos de aquel engañador? Dijo:
viviendo aún después de 3 días, resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, asegurarlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. 66 versos, este capítulo doloroso, triste. Nos han contado todos los años la pasión y muerte del Señor Jesús. En Navidad nos cuentan su nacimiento. En Semana Santa nos cuentan su pasión, su muerte, su resurrección. Por años. Esto ya viene de muchos años. Muchos salen en teatro, lo representan. Año tras año tras año. Ya ustedes ya lo conocen de memoria, ya lo saben de memoria. Mateo, como hemos dicho, escribió su libro. Mateo fue testigo ocular de Jesús. Escribió lo que él vio y lo que él escuchó. Y él nos está contando todos los sucesos. ¿Se acuerdan cuando empezamos el libro de Mateo? Cuando empieza contando la descendencia de Jesús, su árbol genealógico, y luego hace una inserción de su nacimiento, la promesa cumplida. Los profetas ya hablaban del Mesías, del nacimiento del Salvador. Bueno, ya estamos en el capítulo 27. Aquí vamos a encontrar y observar unos personajes que han ido acompañando a Jesús durante toda su obrar en la tierra, todo su ministerio de los 3 años. Un grupo muy especial, mujeres. Estas mujeres lo siguieron, muy agradecidas al Señor. Pero también sus enemigos, aquellos que siempre buscaban cómo tentarlo, cómo atacarlo. Los escribas, los fariseos, de acuerdo con los ancianos y con los sacerdotes. Pero miren, aquí uno de los discípulos se prestó a traicionar a su maestro, solo por 30 piezas de plata. Él dejó que su corazón se llene de envidia, cólera, fastidio, poder, o quería congraciarse con las autoridades religiosas de esa época. Lo vendió a su maestro por 30 piezas de plata. Pero luego, ¿qué hace? Se arrepiente y va a devolver las 30 piezas de plata. Y ellos no lo quieren recibir, los sacerdotes. Y él tira las 30 piezas de plata y se va. Y decide matarse, ahorcarse.
Jesús le había dado oportunidad de salvación y vida eterna, perdón, porque cuando él va a acercarse a Jesús y le entrega un beso, le dice, amigo, wow, amigo, qué doloroso. Y justamente los sacerdotes, ¿qué hicieron con estas 30 piezas de plata? Su conciencia les remordía que no pudieron echar en el tesoro, que ellos manejaban el dinero. Compraron un terreno para la sepultura de la gente extranjera. Surge ahora otro personaje. Un personaje que el pueblo, la gente, incitada por los escribas, por los fariseos, por los sacerdotes, incitaban a la gente a gritar que den libertad a Barrabás, un ladrón, un hombre ladrón y que era muy conocido en esa época, y que crucificasen a Jesús, que crucificasen a Jesús. Se habían llenado de odio, de cólera, incitados, y estoy segura que esa gente que gritaba que den libertad a Barrabás y que crucifiquen a Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, seguramente en esa secuencia que Jesús estaba en el Sermón del Monte, enseñándoles, que estaba dándoles de comer, cuando multiplicó los peces y los panes, que estaba ahí sanándoles, que estaba ahí liberándoles de la opresión demoníaca, seguramente muchos de ellos gritaban a una voz que soltaran a Barrabás y crucificaran a Jesús. Pero no todas gritaban, seguramente, porque habla el escritor que estaba ahí María Magdalena, estaba la otra María, estaba la mamá de la esposa de Zebedeo, que es la mamá de Jacobo y Juan. Bueno, todos ellos seguramente callaban y estaban lejitos nomás, con miedo, terror, porque los iban también a ellos a encarcelar. Recordemos que en el capítulo anterior los discípulos estaban temerosos y Pedro de lejito seguía y por miedo negó a su maestro 3 veces, pero luego se arrepintió y pidió perdón. No se ahorcó, sino siguió a Jesús por siempre. Bueno, estamos acá ya en la hora crucial de la crucifixión del Señor de señores, del Rey de reyes. Verso 17. Reunidos pues ellos le dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Pilato sabía. Porque sabía que por envidia le habían entregado al Hijo de Dios, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al Mesías Salvador. Entonces acá en el verso 21, respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Sentenciado
a muerte capital. En ese tiempo era la crucifixión, en el tiempo del Imperio Romano. La pena capital era la muerte en cruz, en la cruz. Pero no solamente que ellos lo crucificaron, sino que lo escarnecieron, lo hirieron, lo desnudaron, le pusieron ropas como para burlarse, una corona de espinas. Solo era para burlarse. Los de la guardia del Imperio Romano. El 26. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Barrabás libre, Jesús crucificado. Y la narración continúa de la crucifixión terrible de nuestro Dios, nuestro Salvador. Y cómo ellos se burlaban y cómo buscaban que Jesús dijera algo, pero él callaba. Lo que me encanta estas palabras, esta frase, está en el verso 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Su causa, por lo cual él había venido. Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él vino a salvar y a perdonar. Nuestro Señor Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Lo hizo por amor a nosotros. A pesar de la injuria, de la mentira, del engaño, que por envidia le había entregado, Jesús sabía. Jesús conoce tu corazón, conoce mi corazón. Él mismo guió su muerte, su crucifixión. Totalmente doloroso, totalmente doloroso. Es sepultado en una tumba prestada. Y había María Magdalena y la otra María, estaban sentadas ahí en el sepulcro. Estaban ellas ahí atónitas, tristes, viendo el cadáver de su maestro. Pero seguramente con las enseñanzas y la esperanza de su resurrección, como dan testimonio la guardia. Verso 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos con Pilato. Una reunión. Se reunieron. ¿Para qué creen? Para asegurar la tumba de Jesús. Porque se estaban acordando que Jesús había dicho que al tercer día iba a resucitar. Verso 63. Diciendo: Señor, ¿nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré? Ellos mismos, y no lo creían, pero lo hablaban. Se pusieron ahí en su dulce reunión a hablar del dicho de Jesús, que después de 3 días va a resucitar. 64. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día,
no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y sea el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo. ¿Cómo sabéis? Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, la tumba donde estaba ahí nuestro amado Jesús. Galileo, carpintero, Dios hecho hombre. Se estaba cumpliendo todas las promesas dadas por los profetas. Él estaba ahí, esperando el tercer día. Eso lo vamos a ver en el capítulo 28. Dulce resurrección, bendita resurrección, triunfo del Señor Jesús ante la muerte. Ahora, ¿qué estamos aprendiendo de la narración de Mateo? Mateo va narrando y narrando. Y nos presenta un escenario doloroso, terrible. Las autoridades romanas, el pueblo, las autoridades religiosas. Todo un panorama nos presenta. Y nos muestra la calidad humana que somos. Nosotros preferimos lo negativo que lo limpio, lo honesto, puro, que es Jesús de Nazaret. La gente prefirió dar libertad al ladrón, a Barrabás, que dar libertad a Jesús. Terrible. Y gritaban, a Barrabás dale libertad, y a Jesús crucifícale. Y fue así. Lo crucificaron. Dios te bendiga. Quiero decirte que Jesús murió por ti y por mí, por nuestros pecados. Somos pecadores, somos malos, somos perversos. Tenemos una lengua que se desborda de hablar maldad, totalmente mal. Nuestros pensamientos son malos, totalmente. No hay nada bueno en nosotros. Jesús es lo bueno. Él viene a nosotros a través de su Santo Espíritu y comienza a gobernar nuestra vida, y Él recién nos da luz y claridad y entendimiento para poder reconocer que somos pecadores y que debemos seguirlo a Él, amarlo, contar a otros, como Mateo está haciendo. Mateo ya lo hizo. Mateo ya escribió. Hemos leído el libro de Juan. Juan también escribió, para que tú y yo demos testimonio a todas las naciones que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Jesús es Dios Todopoderoso, el Verbo encarnado, como lo dice Juan, lo presenta Juan. Sigue a Cristo, sigue a Jesucristo. Hoy es el tiempo. Sigue a Jesucristo, cree en Él, acéptalo en tu vida. Él cuidará de ti, tu entrada y tu salida. Él nos protege y nos guarda. Y Él guardará también en completa paz a tus hijos, a tu familia. Porque tú y yo somos los responsables de educar, criar a nuestros hijos, orar por ellos, enseñarles esta escritura. Ayer salí al parque con Ariel Isaac de 5 años y Daniel Isaac de 4 años, que va a cumplir este 16 de junio, mis nietos. Y contaba, Ariel mayormente escuchaba la parábola del sembrador y lo entendía muy bien. Y también hablamos sobre la mentira y sobre la verdad. Por más que sea el error o la travesura que él haga,
debe hablar con la verdad y no ser mentiroso. Un abrazo. Dios nos bendiga a todos. Feliz sábado. Y hoy día es, 22 de mayo del 2021.